Un día como hoy, hace 30 años, sobre las 2 de la tarde, era el domingo 27 de septiembre de 1987, Medellín vivió la tragedia más grande de su historia cuando una parte del Cerro Pan de Azúcar se desprendió sobre el barrio Villatina y causó más de 500 muertos. Es la tragedia más grande, como les digo, que se ha vivido en nuestra ciudad. Hace poco, el 19 de septiembre, hubo un movimiento sísmico de gran intensidad en Ciudad de México, una zona pues, que es propicia a este tipo de fenómenos de la naturaleza. Causó más de 300 muertos, todavía no se ha contabilizado totalmente el número de víctimas porque están todavía en labores de rescate. Medellín también ha vivido movimientos sísmicos de gran intensidad, no se pueden considerar como terremotos, eso lo vamos a averiguar ahora con nuestros invitados, que también han asustado mucho a la población. Nos han tocado varios que nos han puesto en alerta. Hay toda suerte de fenómenos naturales que están sucediendo en el mundo y nuestra región, si bien está aislada de algunos, pues aquí obviamente no hay ni huracanes ni tsunamis, pero hay otro tipo de fenómenos que nos podrían afectar. Eso nos pone a nosotros a reflexionar sobre si estamos preparados para asumir este tipo de incidentes, cómo está preparada Medellín, su población, las construcciones, bajo qué parámetros se están haciendo, los organismos de seguridad, socorro, cómo se han preparado para afrontar una eventual gran tragedia en nuestra ciudad. Es el tema que nos convoca hoy a Punto de Giro. Estamos saliendo en directo desde el estudio de Telemedellín y les damos la bienvenida a nuestro programa. Marcela, buenas noches. Claro que sí, Juan, y muy buenas noches a ustedes, nuestros televidentes, también muy buenas noches. Y queremos empezar con unas reflexiones. La decía hace un segundo, Juan, ¿y para qué tipos de emergencias estamos preparados en la ciudad de Medellín y su área metropolitana? ¿Qué información debemos tener muy a la mano en caso de presentarse? No necesariamente un terremoto, no necesariamente un sismo de alta intensidad, sino otro tipo de emergencias, inundaciones, deslizamientos, en fin. Para eso precisamente tenemos a nuestros invitados. Le queremos invitarlos a que participen a través de nuestras redes sociales en @telemedellín con numeral Punto de Giro TM y poder conocer sus opiniones, poder conocer sus preguntas, aprovechando que tenemos a estos expertos también para que nos cuenten cómo reaccionar en estos momentos. ¿Sabe usted cómo reaccionar, por ejemplo, en caso de sismo, incendio, inundación? ¿Se siente seguro en los lugares que está frecuentando en la ciudad de Medellín? ¿Se siente seguro en su sitio de trabajo? ¿Se siente seguro en su sitio de estudio, en su casa, en su apartamento? En fin, de eso precisamente vamos a hablar durante esta hora en Punto de Giro, nuestros invitados. Así es, Marcela, televidentes, tenemos, como siempre les digo, invitados de primer nivel para hablar de este tema que nos convoca hoy. Son ellos Juan Andrés Oviedo, él es doctor en Ingeniería Sísmica y Estructural, experto en toda esta serie de fenómenos sísmicos. Bienvenido, buenas noches, Juan. Muchas gracias, Juan Guillermo, gracias, Marcela, por la invitación. Camilo Zapata, director del DAGRE, del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y Desastres de la ciudad de Medellín. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Marcela, buenas noches. Y también nos acompaña Diego Moreno, él es subdirector de Manejo de Desastre y experto rescatista. Ha estado pues en algunos de los incidentes, no sé si llamarlo así, más importantes pues en nuestra historia reciente, más relevantes, y por así decirlo, y nos puede contar desde su labor en el sitio de los acontecimientos cómo se viven este tipo de fenómenos. Señores, buenas noches. Y pues nuestra primera pregunta sería, Camilo, ¿la ciudad está preparada para un tipo de fenómeno de pronto como el que se vivió en México o menor? Porque no creemos que pueda haber uno mayor, según los estudios. Juan, yo siempre respondo a esta pregunta diciendo que sí estamos preparados. Hay que entender qué es un desastre. México y el DF específicamente es una ciudad muy conocedora y digamos que con muchos adelantos en tema sísmico por su naturaleza. Y a pesar de eso, México está preparada para atender una eventualidad. La preparación no está en el recurso exclusivo de la ciudad, sino cómo uno puede atender con el recurso que tiene, pero adicionalmente cómo puede el sistema y la ciudad recibir ayudas externas. México lo hizo. Colombia está apoyando a México, Panamá, Costa Rica, es decir, varios países tan lejos como Japón están apoyando las labores de rescate en México. Pero no quiere decir que México no estaba preparada. Está tan bien preparada que es capaz de recibir esa ayuda de una manera organizada y atender la emergencia sin generar un caos. Sí. Entonces, estamos preparados, seguimos trabajando. Nosotros tenemos muchas herramientas en la ciudad y tenemos muchas herramientas que hemos ido fortaleciendo para tener conocimiento
y podernos preparar cada vez mejor. Ante las eventualidades seguimos evaluando para seguir aprendiendo y seguirnos preparando mejor. Pero sí, claro que estamos preparados. Es decir, cada organismo sabe qué tiene que hacer. Correcto. ¿Qué tenemos de fortaleza? Y eso también es importante decirlo. Medellín cuenta con un cuerpo oficial de bomberos. Y valga el momento para decirlo, cumpliendo 100 años de historia. Claro. Es decir, cuerpo oficial. Pertenece el cuerpo de bomberos a la ciudad de Medellín. Somos el único en el área metropolitana oficial. Somos el cuerpo de bomberos, digamos, que más fuerte. Tenemos 8 estaciones de bomberos. Personas, hombres y mujeres, todos capacitados y formados y con una gran entrega para atender cualquier situación que se presente. Pero eso no se queda ahí, tenemos que seguir fortaleciéndonos. Contamos con nosotros, a nivel nacional son 3 grupos de socorro reconocidos a nivel nacional: Cruz Roja, Defensa Civil y los cuerpos de bomberos. Nosotros en la ciudad, a nivel local, contamos con otros 5 y otras tantas organizaciones. Entonces, hablar de que estamos preparados, sí, claro, estamos preparados. Que te podemos atender con los recursos que tenemos cualquier eventualidad. En algún momento en la vida tendremos una eventualidad que necesitaremos apoyo externo. Por supuesto. Camilo, pero desde la dirección del DAGRED, ustedes hablan como ciudadanía. La ciudad está preparada, pero el ciudadano, Claro. ¿qué tan preparado está? Nosotros Porque es que sabemos. ustedes están más que capacitados, saben, cuando nos ponen los ejemplos, nos hablas de cómo se están distribuyendo las ayudas en México, cómo llega la cooperación de distintos países. Pero hablando de los ciudadanos, antes de que pasen, no después de que pasen los eventos, ¿estamos preparados? Marce, eso es el gran reto. Digamos que la Ley 1523, Ley Nacional de Gestión de Riesgo, ¿cierto?, trae, dentro de muchas otras novedades, que cuando se llega la ley en el 2012, cuando es aprobada, tiene una cosa muy bonita, es el principio de corresponsabilidad, ¿cierto? Es como yo, comunidad, soy corresponsable del riesgo. No es solamente responsabilidad del Estado. Y entonces ahí se responde un poco la pregunta: ¿estamos preparados? Tenemos que seguir fortaleciéndonos. Tenemos, digamos que, muchas fortalezas. Somos una comunidad resiliente, nos reponemos muy fácil ante las adversidades. La misma historia de Medellín nos ha llevado a ser resilientes. Pero tenemos que seguir trabajando en cosas muy específicas, cómo prepararnos ante un sismo, porque la información está ahí. Y yo creo que Juan ahorita nos va a contar. Tenemos mucha información frente a lo que es el tema sísmico en el Valle de Aburrá y seguimos trabajando en tener mayor información. Pero, ¿cómo estamos construyendo frente a esa información que nos están dando? Colombia tiene norma de construcción sismo resistente, la última 2010 la 10 aprobada en el 2011, pero la estamos aplicando. ¿Y cómo la estamos aplicando? Entonces, todas estas cosas nos llevan, y es un gran reto que tenemos nosotros, frente al conocimiento del riesgo. Cómo llevamos conocimiento a la comunidad, a la base de comunidad, para que ésta pueda tener herramientas para hacer su propia gestión de riesgo. Yo voy a hacer una pregunta que he pensado en hacerla, pero desde hace muchos años, porque crecimos con una sensación o de pronto con algo errado de en Medellín puede temblar, pero no se preocupe que nunca alcanza a ver un terremoto porque está sobre o una piedra grande o una estructura, en fin, puras historias entre tías y familias. ¿En Medellín puede haber un terremoto, Juan Andrés? Sí, Marcela, lastimosamente es algo que todavía no se sigue encontrando y a muchos, digamos, niveles. De hecho, en el mismo gremio constructor nos encuentra que no, es que en Medellín no va a pasar nada, en Medellín no va a temblar. Puede que puede que digamos, en la historia, digamos, reciente no hayamos tenido un movimiento muy fuerte, pero sí lo tenemos. O sea, la amenaza sísmica está, sí tenemos una amenaza sísmica importante a la que tenemos que poner cuidado. Digamos que ahí yo quiero, digamos, antes de continuar, es hacer como un paréntesis, y es que yo estoy de acuerdo con vos, Camilo, en que sí estamos preparados. En estos días me preguntaban también hace 8 días en un evento que hubo de Camacol, que si estábamos preparados, y la respuesta mía también fue la misma: sí, estamos preparados, hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, y estamos aprendiendo, y estamos conociendo, y seguimos investigando, y seguimos trabajando, y hay mucho que por hacer, y estamos preparados. Pero no estamos preparados a lo que no sabemos todavía qué nos va a pasar, ¿cierto? Pero vamos para allá. Porque sé que ha temblado mucho, pero nunca ha habido terremoto. Terremoto, pues el más reciente fue el de Armenia. Pero es que hay otro tema muy importante que lo tocaba también Camilo, que es, y que lo preguntabas, es cómo somos conscientes nosotros que existe un riesgo sísmico y que después también hay un riesgo estructural cuando de pronto no hacemos las cosas bien
a nivel de diseños o de construcciones o el licenciamiento, un montón de cosas. Te cuento que pues, en la experiencia que tuve en Japón yo veía niños desde los 3 años, salían los profesores con una fila de varios niños, todos cogidos de la mano, los niños con sus maletines, de hecho maletines con kit también de evacuación y todo eso, de 3 y medio años, 4 años se iban a partes, de pronto los hay que yo no los conozco, pero era una gestión muy importante de conciencia, se iban a institutos del gobierno donde les enseñaban que eran un sismo, y creo que era como medio fuerte, ¿cierto? Por lo que más o menos vi y entendí, era como impactante, pero los niños desde los 3, 4 años tienen la conciencia que tienen que defenderse de los terremotos. Y no a nivel, digamos, solo ingeniería, es en sus casas, que si tenemos, digamos, estanterías o algo que se puede caer o algo que se puede mover, sí, hay que colocar cuidado, o cuando vamos compramos casa o tenemos, hay una vivienda que vemos que parece que hay algo raro, pero como no hay conciencia que algo puede pasar, entonces pues no va a pasar nada, eso está quieto, lleva 15 años y no ha pasado nada. Sí, no le ponga mala energía, no se asuste por cosas, Entonces, que no van a pasar. Sí puede existir, digamos, y lo hay, un riesgo sísmico, porque hay una amenaza sísmica latente. Sí, sí lo hay. Diego, la actuación de ustedes es cuando ya sucede el desastre, pues obviamente. La gente quiere ayudar, pues el sentimiento solidario se despierta inmediatamente, pero eso muchas veces es contraproducente o dificulta más la labor de los rescatistas. No solamente me refiero al movimiento sísmico, sino, por ejemplo, lo acabamos de vivir en el incendio de Moravia, por decir algo, o cuando hay una luz. ¿Cómo podemos ayudar nosotros sin interferir en la labor de ustedes? Bueno, Juan, la verdad es que todo, como lo han dicho pues Camilo y Juan, es un proceso, todo ha sido un proceso, unos aprendizajes importantes. Definitivamente cuando hay grandes emergencias las personas quieren meterse, apoyar. Lo primero que se debe hacer, créanos que es el soporte logístico es fundamental, porque a través de los años hemos venido desarrollando unas técnicas, adoptando unos métodos de trabajo distintos que cada vez se vuelven más gerenciales en la emergencia, o sea, ya no es tan intuitivo y tan instintivo, sino que es más gerencial precisamente para optimización de recursos, mejoramiento de tiempos de respuesta y, por supuesto, generar más oportunidades de supervivencia a las víctimas. Claro. Cuando hay víctimas. Cuando no, es mejor disminución de los daños colaterales a los inmuebles o a las viviendas, a lo que haya alrededor que se pueda afectar. Entonces, todas esas técnicas administrativas nos ayudan a mejorar los procesos de intervención, ser más eficientes y más efectivos. Sin embargo, la comunidad quiere estar. Para nosotros, eventualmente, la comunidad es muy importante que nos ayude en los procesos logísticos organizadamente, cuando se puede canalizar esa ayuda. Hay muchos lugares donde la verdad nos va muy bien en Medellín, las personas nos apoyan mucho, pero hay algo muy importante, nunca las personas lo hacen de mala intención, o sea, nunca van a estar entorpeciendo las labores por entorpecer. Sí, por entorpecer, siempre quieren ayudar. Entonces, ahí lo que nosotros queremos, y es un plan de trabajo largo, como dice Camilo, es empezar a hacer unas intervenciones de cómo usted puede ayudarnos en esto, y vale la pena comenzar a hacer esas intervenciones comunitarias. El DAGRET, de hecho, viene a traer, nosotros somos 2 subdirecciones, la otra subdirección tiene un equipo tremendo social y comunitario que viene haciendo un empuje muy importante en las comunidades, empezando a fortalecer y a divulgar algo que me imagino que Camilo enseguida comentará, que es el Plan Municipal de Gestión de Riesgo, sí. Porque esa es una de las respuestas a lo que ustedes están preguntando. Entonces, la comunidad sí es muy importante en la respuesta, también es muy importante la prevención, pero siempre hay un eje central que es el conocimiento de su riesgo y en la emergencia cuál es su rol que él debería adoptar durante esa atención de esa emergencia. Sí, claro, lo preguntaba sobre todo porque le decía a Camilo, Camilo nos contaba al principio, es que hay 5 grupos más de rescate aparte pues, de los bomberos, la defensa civil, está el BRAC, está vigías, todos los grupos. ¿Cómo se organiza esa coreografía para que no se monten unos sobre otros? Sí, eso, claro, eso ha sido un reto muy grande por muchas razones. Una de ellas es que también, como decía Camilo, son tanto los grupos de socorro como bomberos son instituciones de tradición, de muchos años de historia. Y obviamente el relevo generacional va mediando unos cambios. Pero hoy por hoy, si ustedes se ponen pronto con Juan, nos puede dar testimonio de eso, hoy por hoy no es yo quiero atender, no quiero ir a ayudar,
no, que es que ¿qué vamos a hacer para ir a México? Nada, o sea, porque ya no funciona así. Ya no funciona coger un avión, un carro, ir a Mocoa. Funciona con una ley. Una central. Una ley que se llama la Ley 1523 y tiene unas esferas de intervención donde se activa el sistema municipal, el sistema regional, el sistema nacional, y son unos directores de orquesta los que te dicen cómo actúas. Ejemplo, nosotros sí actuamos, Medellín sí actúa en Mocoa, pero actuamos con músculos y con rescates, no, actuamos de una manera distinta, actuamos con toda la instalación del sistema de alertas tempranas en Mocoa para detectar nuevamente nuevas crecientes. Y complemento, también fuimos con ingenieros, con conocimiento. Exacto. Entonces, aquí es importante que es una estructura donde desde el nivel nacional hay una coordinación y todos trabajamos bajo esa coordinación y nos ha funcionado, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. México, por ejemplo, para complementar lo que decía Diego, la comunidad aportó, pero la comunidad organizada. Cuando la comunidad respeta el conocimiento que tienen los socorristas y rescatistas, ¿cierto? Las estructuras organizadas de socorristas y rescatistas pueden hacer mucho mejor trabajo y mejor apoyo que si lo hacen de manera desordenada o indiscriminada. Y eso lo hemos visto en Medellín. Medellín nos hemos de verdad llenado de orgullo cuando encontramos casos como el de Moravia, donde la comunidad lo que hacía era apoyar al bombero. Sí. ¿Cierto? Teniendo claro, son los primeros que llegan. Claro, teniendo claro que es el bombero el que va a tener la responsabilidad, la atención, el conocimiento, la experiencia, entre otras los equipos de protección, pero siempre apoyándolos a ellos en las labores, y eso es lo que buscamos nosotros. Camilo, yo quisiera hacer como unas 3 preguntas específicas de acuerdo con las tragedias que pudieran llegar a pasar, como las 3 básicas, pensando no en terremoto, pero sí un sismo fuerte, no necesariamente terremoto, pero que hay pánico, inundación e incendio. Toda esta colaboración que se presta por parte de la... Sismo, inundación e incendio. Sí, sí. Sismo, sí. Entonces, si uno, en este caso, los organismos de socorro llegan a actuar perfectamente, pero lo primero que debe hacer la comunidad para cada uno de los tipos de tragedias es ¿qué? Porque, por ejemplo, nos daba la sensación de que con el incendio mucha gente se devolvía a ayudar, pero de pronto tenía que sacar a los niños o a los ancianos para que no se asfixiaran. Pues, ejemplos. ¿Qué le podemos decir a los ciudadanos de en cada uno de los casos es lo primero que tienen que actuar, que ya después van llegando las otras indicaciones por parte de los organismos? Yo voy a empezar y de pronto que Diego nos complemente desde su visión de atención y de manejo del desastre. Lo primero es, Medellín, nosotros hemos construido y actualizado nuestro Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres. A pesar de que es una obligación de ley, nosotros lo hicimos, está aprobado a partir de marzo de este año. Es un trabajo que se empezó en el año 2014-2015, terminamos el año pasado con unas revisiones y se aprobó en pleno pues, por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, que es una herramienta y una figura que se tiene a través de la Ley de Gestión de Riesgo, la Ley 1523. Aprobamos Plan Municipal de Gestión de Riesgo y priorizamos 6 factores amenazantes para la ciudad. ¿Cómo se hizo ese análisis? Los más recurrentes, pero también los más catastróficos. Ejemplo, sismo. Sismo no es el más recurrente, no ocurre con mucha frecuencia, pero en el momento en que ocurra puede llegar a ser el que más daños genere en la ciudad. Entonces, los voy a decir para tenerlos. Está la inundación por crecientes súbitas, deslizamiento, la topografía lo tiene, está el sismo, están los incendios de cobertura vegetal, ¿cierto? Está los riesgos tecnológicos, es decir, todos aquellos que son generados por la intervención del hombre y la concentración de público, por eventos masivos. La ciudad es una ciudad que cada vez crece más en eventos masivos y también entonces lo tenemos como un factor amenazante. A todos estos factores amenazantes nosotros los que generamos son estrategias de atención, prevención y atención, pero también de conocimiento, cómo conocer más. En ese orden de ideas, para cada uno hay diferentes actuaciones. La primera recomendación en términos generales que yo le digo a la gente es utilice el sentido común y protéjase ante un sismo, ante una inundación, ante un incendio. No corra riesgos innecesarios. Y esto ya es utilizar el sentido común. Ante un incendio, yo me alejo. Si tengo que hay una persona con dificultades de movilidad, un menor, pues atiéndalo y trate de hacerlo, pero siempre tratando de protegerse a sí mismo. Lo mismo en una inundación y lo mismo en los diferentes eventos. Avisar a las autoridades.
esa de avisar a las autoridades, todo el mundo avisando a las autoridades, no es contraproducente? No es contraproducente, no te preocupes. Colapsan Nosotros el tenemos canal. una línea gratuita de 123. Listo, perfecto. Póngale la Quedamos tarea al tranquilos. 123 y el Listo. 123 se encarga. ¿Qué hacemos nosotros? En casos grandes se presentan muchas llamadas. Eso también le ayuda a quien está recibiendo las llamadas a hacer A ese entender proceso de la verificación dimensión. y hacer ese proceso de verificación más rápido, porque muchas veces el que lo ha tenido que utilizar la herramienta llama al 123 y siempre va a recibir una llamada posterior de que cuelga, recibir una llamada verificando la situación, que cuando uno está en la situación de emergencia le parece pesado que me llamen a preguntarme lo mismo que yo ya le dije a otro, pero tiene que entender, es un proceso de verificación de que el caso sí sea real, ¿cierto? Sin Cuando a embargo, mí me entran muchas, en repetidas sobre lo mismo, no hay necesidad de verificar, eso es real. Y sobre ¿cierto? todo en incendios, nosotros en los incendios que mencionaste los tres, ¿cierto? Los incendios, por ejemplo, constituyen una prioridad imparable para nosotros. O sea, nosotros no vamos a verificar y hoy por hoy respondemos, como vulgarmente diríamos, con la artillería. Es decir, ustedes en la ciudad han encontrado mucha movilidad de máquinas de bomberos, me imagino, o sea, se ven mucha movilidad, pero no es porque queramos que muevan, sino porque para nosotros vale más la protección del inmueble y de la vida que de pronto tener las máquinas guardadas. Entonces siempre por procedimiento estándar del cuerpo de bomberos se despachan 2, 3 tripulaciones dependiendo del tipo de incidente. Es decir, en un incendio domiciliario, que hoy por hoy es de ahorita que estaba revisando unas estadísticas, venimos con 306 incendios domiciliarios en lo recorrido del año, que para nosotros es muy crítico y hemos bajado casi 4 incendios industriales. Es decir, las normas que se han emitido, la aplicación en Medellín de las normas, las estrategias de prevención y de inspecciones de las normas han funcionado en las empresas. Pero tenemos entonces ya una pirámide invertida, o sea, aparentemente entonces la población le está pasando incendios. No todos los incendios son grandotes, los incendios pueden ser muy pequeños, medianos. Pero entonces a donde quería llegar era eso, era en los despachos se despacha, perdón, en los incidentes se despacha con un gran recurso, precisamente para evitar, si se te quema una silla, no se te pueden quemar 2. Y esa es como la misionalidad de todo nuestro equipo de incendios. Con relación a las otras emergencias, hay unas pirámides y hay unos estudios poblacionales muy interesantes de respuesta, donde las pirámides en nuestro medio latinoamericano están invertidas. Entonces nosotros tenemos que la comunidad hace una respuesta rápida en un 70% y los organismos de respuesta en un 30%. Pero ¿eso a qué se debe? A lo que decía Camilo, es a que las personas todavía no tienen una confianza, una credibilidad en la activación de la línea de emergencia. Entonces, primero tratan de hacer lo que más puedan. Cuando se les salió de las manos, llaman. Entonces la invitación es al revés, usted el incidente, llame y trate de controlar. Si usted no pudo controlar, salió y ya llegó la ayuda. Pero no esperar a darle largas a si usted fue capaz. La ayuda nuestra, no, como dice el director, no, es gratuita. O sea, la ciudad de Medellín despacha todos los recursos en forma gratuita y nos interesa la protección de las personas. Juan Andrés, antes de ir a la primera pausa, rápidamente, ¿cómo debería ser la reacción de un momento de sismo? Porque en un incendio, en una inundación, pues el incendio está hacia un lado, se corre hacia el otro, en fin, pero en un sismo todo se está moviendo. ¿Qué es lo recomendable así sea muy obvio? Pues de hecho ahorita que Camilo mencionaba los diferentes, digamos, desastres, ¿cierto? Revisando también en estos días unas estadísticas, digamos, el 75% más o menos de las muertes en los últimos eventos más, digamos, mortales en el mundo se deben a los sismos. Entonces, atacar los sismos y estar muy protegidos por los terremotos es esencial. En el momento de un terremoto, pues desde mi opinión trate uno siempre primero, de estar calmado, nada de estar corriendo realmente porque ahí hay un peligro muy grande. Entonces, si uno sale corriendo, hay muchos elementos que no son de la estructura, ¿cierto? Que no son los que están soportando el peso de la estructura, ni son los que se están defendiendo contra el movimiento pues, del terreno, esos se pueden caer y esos son los primeros que hacen daño. De hecho, la mayoría de las muertes muchas veces pues, se dan es porque las personas salen corriendo y hasta una matera se cae de un balcón, le cae encima a la persona, o caen las cornisas o los parapetos pues, o los pequeños muros.
Entonces, las edificaciones están diseñadas hoy en día para que no se vayan a caer, ¿cierto? Ante el evento pues, sísmico que conocemos. Entonces, bajo esa premisa, si la edificación está aguantando el terremoto, no se va a caer, pero uno ve que se están cayendo algunas cosas, sí, es como también decía ahorita Camilo, sentido común, alejémonos de lo que parece que puede ser débil. Entonces, uno debe buscar los puntos primero por donde bajan las cargas verticales, el peso, que son las columnas, los muros, ¿cierto? Tratar de hacerse cerquita como a esos sitios donde uno identifique la estructura, si es que lo puede identificar. Que no son los tradicionales marcos de la puerta. No, marcos de la puerta no necesariamente. Sí, eso es de ellos tienen cierta ventaja con relación al muro, donde no está el marco, sí, pero no necesariamente es eso. O sea, si aquí en este set nos llega a tener un terremoto y se está moviendo, pues yo me voy a donde están las columnas, además porque se ven unas columnas de muy buen tamaño, me voy para donde están las columnas que se supone, y así se diseñan, que las columnas o los elementos verticales es lo último que se debe caer. Entonces, si yo estoy al lado de un elemento vertical, ¿cierto? Y por la tipología de las construcciones aquí en Colombia, que son muy pesadas, las losas son muy pesadas, las losas se pueden caer y puede caer encima de donde uno está, pero la columna no. O sea, porque están hechas y están diseñadas para que ese sea el mecanismo de un eventual colapso, porque ya llegó el terremoto pues más grande. Entonces, primero calma, segundo identifique o trate de identificar en su vivienda los elementos verticales por donde bajan las cargas, los muros o las columnas. Y trate uno de identificar en su casa cuál sería el rinconcito, digámoslo así, donde uno va y se pone. Y quédese tranquilo, nada de estar corriendo. Porque es que, y si estás en un edificio de 25 pisos, pues nada sirve estar corriendo. Sí, claro. Ni por las escaleras, ni por el ascensor, más bien. Ahí es como el chiste, no corran que es peor. Pero hay un tema muy importante que dice Juan y que es una recomendación muy valiosa para la gente en estos casos. Porque son los lugares donde nosotros vamos a llegar a buscar y se llaman, le dicen los voids o los espacios vitales aislados, que son precisamente cuando colapsa la losa, quedan por lo general recostadas sobre que se hace como unas casitas. Como un espacio, por eso se llama el espacio vital aislado, y es donde nosotros llegamos siempre a buscar, según el tipo del colapso, dónde pueden estar esos espacios vitales aislados y llegar a donde la gente que logró quedar ahí se pueda rescatar. Entonces es muy importante decir a la gente, unir todos estos conceptos para que finalice en ese espacio donde nosotros vamos a ir a buscar en el momento de la emergencia. Ustedes están viendo Punto de Giro, estamos hablando sobre prevención de desastres, los posibles desastres que pueden suceder en la ciudad de Medellín, cómo estamos preparados para ello y sobre todo consejos y sugerencias para nosotros como ciudadanos en el momento en el que ocurra un tipo de incidente natural de esta magnitud. Regresamos después de mensajes institucionales con una pregunta que hay acá en el Twitter. Ustedes pueden escribirnos en esta red social en el numeral Punto de Giro TM. Esperamos entonces sus preguntas cuando volvamos después de estos mensajes. Estamos de regreso a Punto de Giro, hablando hoy sobre desastres naturales que posiblemente puedan suceder en nuestra región, en nuestra ciudad, aquí en el Valle de Aburrá. Un sismo de gran magnitud, inundaciones, deslizamientos, que son las tragedias a las que nos hemos visto abocados a lo largo pues, de nuestra historia. Hay una pregunta que nos hace un televidente que Camilo tal vez nos la pueda contestar. Él se llama Juan Durango y nos dice: buenas noches, yo quisiera saber si el metro de Medellín está preparado para sismos en temas de arquitectura. Juan, yo esa respuesta no la tengo. Yo sé que el metro es una construcción que dentro de su diseño previó esas situaciones y las condiciones del valle como tal y donde está construyendo. Obviamente, una construcción de esa magnitud no va a estar por debajo de una norma sismo resistente. Pero también te digo, el metro trabaja permanentemente, porque lo digo con experiencia personal, porque dentro de mis, inicios laborales trabajé en el metro y trabajé en el área de gestión de riesgo del metro como tal. El metro hace un esfuerzo y un trabajo grandísimo en preparación frente al tema de gestión de riesgo, desde la identificación de los riesgos, pero la preparación para la atención de las diferentes eventualidades. Entonces yo
con el metro es una de las, digamos, que empresas en las que yo puedo y tengo plena tranquilidad y que lo hacen permanentemente, pues. Claro, porque pues pongamos un sismo a una hora pico del metro que va lleno, llenísimo, una estación, los vagones, me imagino pues Ahí, que habrá... ahí sí funcionan más las campañas de prevención que la misma estructura por la cantidad de gente. Juan Andrés, que estuvo haciendo su doctorado en Japón, porque pues lo hizo allá y se graduó con terremoto, porque Con honores. con honores, el último mes de su doctorado, Sí, después de 5 años, fue el terremoto de Japón de 2011. Hablemos un poquito de las estructuras, de los materiales, para comparar no solo los de Japón, también los de Estados Unidos, con los materiales que se utilizan en Colombia, sin diferenciar estratos sociales. Vale, en Japón realmente se utilizan mucho las estructuras en madera, ¿sí? Y eso ellos lo entienden muy bien. Como digamos, la fuerza sísmica es una fuerza inercial, por ser fuerza inercial tiene que ver y está directamente proporcional a la masa. Entre más masa tenga la estructura, más se va a acelerar y más fuerza, más duro le va a dar el sismo, ¿sí? Entonces ellos aprendieron eso hace muchos años con toda la historia que ellos tienen de terremotos. Entonces tienen muchas edificaciones en madera, lo que hace que sean menos vulnerables también sus edificaciones. Y si tienes una amenaza muy grande y una vulnerabilidad bajita, pues tienes un menor panorama de riesgo. Pero también tiene edificaciones pesadas, edificaciones en mampostería, en concreto, en acero. Las particiones sí tienden a ser más livianas que el muro de ladrillo que utilizamos aquí pues, en Colombia. Ellos sí tienen, digamos, esa cultura ya en todo. Entonces siempre, al tener particiones más pequeñas, pues tienen menos masa la edificación. Pero tienen otro tema. Entonces, cuando ellos tienen esas edificaciones con esos materiales también pesados que suben muchísimos pisos de mucha altura, edificaciones muy grandes y con una alta sismicidad, entonces dice, bueno, ¿cómo así? O sea, si tengo mucha sismicidad y tengo mucha masa, pues eso no va bien. Resulta que ellos también desde hace muchos años vienen implementando técnicas de control de respuesta, que son unas nuevas metodologías para protegerse más eficientemente ante el sismo, pues las edificaciones. Entonces, son sistemas como aislamiento sísmico, disipación de energía, y son esos sistemas que lo que hacen es manejar de una manera más directa e inteligente toda esa energía de vibración que viene desde el suelo y que se la transmite a la edificación y así lo protege. Entonces, hace de cuenta que tienes, por ejemplo, los amortiguadores, el amortiguador de un carro. Si vos vas en tu carro y se te daña un amortiguador, seguro lo sientes apenas pases por el primer policía acostado. Se siente duro y te golpea. Entonces, ellos colocan unos elementos especiales en las edificaciones que amortiguan el movimiento, lo hacen más suavecito y toda la energía de vibración está concentrada en unos elementos. ¿Y los edificios antisísmicos que hay aquí en Medellín o en Colombia no cuentan con con ese tipo de amortiguadores, Sí. por Bueno, decirlo así? Pues ahí, Cuando hablamos de antisísmico aquí, entonces antisísmico lo dicen mucho en Europa y eso está malo. Está malo porque antisísmico no hay nada. Lo de nosotros todo es sismo resistente. O sea, hacerle el quite al sismo, pues tendríamos que ponerlo a flotar realmente para que fuera, digámoslo así, antisísmico. Entonces, sismo resistente sí tenemos desde 1984 que empezó la primera ley de nosotros, y antes de eso lo hacíamos con referencia en Estados Unidos. Tenemos estructuras sismoresistentes. Hoy en día, y desde más o menos el 2006, se construyó, digamos, la primera estructura con disipación de energía, que fue un hospital en Bogotá que lo reforzaron con eso, con los disipadores de energía. Entonces, ese hospital reforzado con disipadores de energía, comparado con un hospital que lo refuerzan convencionalmente, va a tener un desempeño muy superior. O sea, es muy probable que ese hospital en el momento de un terremoto realmente sí quede operando. ¿Qué es lo que has visto que ha pasado en Armenia? Pasó. Hospitales salieron de funcionamiento, bomberos, policía. En México no fue la excepción ahorita. También en Cali, con el terremoto de Ecuador de hace unos pocos años, en Cali salió una clínica salió de operación por el terremoto en Ecuador. Entonces, en Colombia arrancó ahí y ya se tienen algunas clínicas en Cali que entendieron el problema. Cali lo entendió porque ya le tocó vivirlo a muchas clínicas con muchos problemas de evacuación de pacientes. ¿Y quién atiende la emergencia que hablamos ahorita? Hay una emergencia y si los hospitales son los llamados a atender todos los damnificados, o si los colegios, las universidades son los llamados a darle albergue a las personas que necesitan o que perdieron su vivienda, y si esas también están en el suelo, entonces es muy complejo.
Entonces Cali lo entendió, ya lo entendió Manizales también, tiene unas universidades que tienen aislamiento sísmico, aquí en Pereira Medellín también. no hay. En Medellín ya tenemos, digamos, la fortuna. El otro año la Universidad AFIT va a ser un edificio aislado, va a ser el primer edificio aislado en Medellín. Entonces, AFIT también ya lo está entendiendo y esperemos que esto se siga, digamos, montando. No solo a nivel de universidad es importante, pero a nivel también de institutos del gobierno. Es que nada de eso puede colapsar durante un terremoto. Claro, sobre todo los aeropuertos también. Aeropuertos. El aeropuerto tiene que permanecer intacto. Y eso lo entendieron en muchas partes del mundo. En Turquía es uno de los países que tiene más aeropuertos aislados en el mundo, porque ellos saben que es que eso no puede fallar. Y hay en muchos lados, pues muchas... Se llama así, aislados. Aislados sísmicamente en la base, que coges el edificio, ¿cierto? En vez de anclarlo al suelo para que se mueva cuando la masa de suelo se mueve, tú lo desacoplas, lo montas en unos apoyos elásticos especiales y cuando se mueve la masa del suelo, estos apoyos se mueven y casi que el edificio se queda ahí así como mi mano y se mueve así suavecito. Ay, qué dicha, sí. Claro. Pero, o sea, y finalmente, Ay, qué tranquilidad. Y en tu casa. Claro, vos tenés que el edificio de una casa y ahí sigo viviendo tranquila en el piso que se quede quietecito, que se mueva. Lo que pasa es que yo lo he dicho, la ingeniería tiene la forma de hacerlo, ¿cierto? Ya se ha hecho mucha investigación y se ha probado. AFIT tiene un laboratorio de modelación de sismo y una mesa, y entonces puedes poner una estructura y simular un sismo. Tenemos el conocimiento. ¿Qué pasa? También hay que entender que la implementación cuesta. Sí. Entonces aquí es un trabajo también de aplicación de la norma, porque la norma sismorresistente lo que busca es tener edificaciones menos vulnerables ante un sismo. Correcto. ¿Cierto? Sí, hay otras más avanzadas todavía, que son lo que estaba hablando Juan ahora. Eso son tecnologías más costosas. Pero no tanto. Sí, pero es más costoso que la construcción tradicional. Entonces aquí también tenemos que venir a que vamos implementando. Lo más importante para mí y que tenemos que empezar a trabajar es en ese conocimiento. En la medida que yo tenga conocimiento, puedo empezar a establecer estrategias de reducción de la vulnerabilidad ante los diferentes eventos o ante las diferentes amenazas. Y así nos tenemos que ir. También completamente de acuerdo, hay unas edificaciones que tienen que tener una mejor protección o una mayor, protección ante las amenazas que otras. Yo lo viví porque también estuve en el terremoto del eje cafetero y estuve como socorrista, lo que ponía de ejemplo del hospital. Hospitales que salieron de servicio. ¿Por qué? Sí. Porque el deterioro estructural frente a lo que pasó fue más grande. Pero también el tipo de construcción. La construcción que menos sufrió en el eje cafetero fue la construcción en Guadua, en madera. Claro, se mueve y se ajustó al movimiento. Entonces aquí también tenemos que ir aprendiendo. Y no solamente la construcción tradicional en materiales duros, pesados, puede ser la más correcta, a lo mejor lo que tenemos... Y es dependiendo del fenómeno también, porque madera para un incendio no sirve, para un sismo sí. Para una inundación, para un deslizamiento. Entonces aquí es cómo aplicamos la mejor técnica de construcción frente a las diferentes amenazas y hacemos ese balance completo. Ese es un ejercicio que tenemos que hacer permanentemente. Yo pues soy un creyente que nosotros, comunidad, gremios, porque aquí también en los gremios constructores tienen que aportar desde esa visión cómo hago más seguras nuestras construcciones cada vez más, porque en la medida que yo las haga más seguras voy a tener menos afectaciones, menos personas afectadas en los eventos, voy a tener menos reposición de las edificaciones. Es decir, una edificación cuando se vuelve muy vulnerable, pues yo la tengo que reparar y reparar y reparar. Entonces, ¿hasta qué punto yo más bien construyo de manera que yo no tenga que estar haciendo tantas reparaciones frente a las amenazas? Es que ahí está, eso es el ciclo de vida de la estructura, ¿cierto? Generalmente, y en nuestra cultura nos enfocamos en el costo directo, o sea, ¿cuánto me cuesta hacer la estructura aquí ya, o ponerla, ¿cierto? Ahí es donde de pronto puede salir un poquito más costoso que el mismo edificio convencionalmente, o puedes llegar a mismos niveles. Pero si a eso terminas, inauguras digamos, tu edificio, tu vivienda, o tu oficina de negocios, o un hospital, y a los 15 días puede llegar el sismo, que nos traiga bastantes problemas, ¿cierto? Ahí empieza
lucro cesante, cuánto se demora uno en reparar la estructura, cuánto se demora en recuperar los niveles de venta. Cuando uno empieza a coger todo ese dinero en el cual puede pasar en un riesgo y lo traes acá, o sea, la decisión se vuelve, no, pongámosle protección sísmica porque es que es la única forma realmente de evitar en el futuro no solo ese costo, digamos, por los daños, sino darle realmente servicio y darle protección ya no solamente a la vida, sino al patrimonio y a la operación de todas las estructuras. Y que aplica también en los incendios. En lo que dicen, Juan, también hay una norma que hoy por hoy nos indica que después de ciertos metros cuadrados, pongámosle un ejemplo, 1100, 1000 metros cuadrados, se tienen que instalar sistemas de detección temprana y sistemas de rociadores para los protección contra incendios. Entonces los constructores no construyen 1000, sino 998 para no ponerle, pero es exactamente lo mismo que dice Juan. Entonces pasó el incendio, se quemó todo y entonces el lucro cesante. Entonces no explica solamente en sismos, sino en cada una de las situaciones o los potenciales incidentes a los que estamos sometidos en la ciudad. Prevención del riesgo en todo tipo de incidentes, sismos, terremotos, incendios, inundaciones. Ese es nuestro tema de hoy en Punto de Giro. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos. Estamos de regreso a Punto de Giro en las conclusiones finales de este tema de cómo prevenir los desastres y si ocurre un desastre, cómo actuar, cómo actúan los organismos de socorro, a quién debemos acudir, cómo autoprotegernos, el autocuidado que es tan importante, como nos han venido contando nuestros invitados. Pero yo tengo una pregunta para Diego y es, ya cuando sucede la tragedia, ¿a qué situaciones se ven abocados ustedes como rescatistas? La angustia es imperante. Veíamos una escena conmovedora en el terremoto en México la semana anterior, y es que en la zona de rescate se pide mucho silencio sobre todo. Eso es una cosa muy, muy fuerte para el espíritu de las personas, tanto que están rescatando como para quienes están atrapados. ¿Cuáles son las situaciones mayoritariamente en las que se ven abocados ustedes? Pues el tema del silencio es porque es una técnica de búsqueda, no es más que eso. O sea, se pide silencio total, se inicia búsqueda, se hace un llamado, una técnica que se llama llamado escucha, donde tú llamas y tratas de gritamos duro sobre superficies o con sondas o con megáfonos para que la gente que está escuchando se le indica que por favor haga algún tipo de ruido, ¿cierto? Entonces se pide silencios para escuchar los vectores del sonido de donde vienen las diferentes respuestas. En ese orden de ideas se trazan, digamos, unos vectores y se hacen unos cruces de coordenadas y se empieza a tratar de aislar el punto y a buscar que esas personas, empezar a establecer contacto con las personas y las hay vivas, ¿cierto? Entonces, por eso es la razón del silencio. Obviamente, cuando las víctimas están en la parte del caso del terremoto, están adentro, pues obviamente van a estar muy pendientes de eso y para ellos la bulla es estímulo, ¿cierto? Pero sí, obviamente se desesperan. Por una de las técnicas iniciales es cuando usted tiene contacto con una víctima, no la puede soltar. O sea, usted tiene que quedar literalmente con ella. Claro. Porque eso empieza usted a sacar una información requerida, a entender cuáles son sus requerimientos y empezar a tratar de hacer todo un plan de atención, ¿cierto? Tanto atención psicológica, fisiológica a la persona, como un plan de rescate de esa víctima del sitio. Eso es lo primero. Con relación a lo que siente uno cuando está allá, pues eso es muy difícil de describir, porque lo primero que pasa es que todo lo que nosotros la tendencia a hacer nuestra tiene que ser una tendencia entrenada y procedimentada para precisamente evitar los sentimientos, porque los sentimientos te llevan a querer salvar vidas, a querer ayudar, ¿cierto? Sí, entonces, es que te lo pregunto porque tú trabajas con el familiar de la víctima al lado, que exacto, te está pidiendo celeridad, que te está haciendo preguntas todo el tiempo. Claro, y le voy a contar una pequeña pregunta, sí, le voy a contar una situación de 30 segundos, de 10 segundos, que me tocó con Camilo hace muchos años en el Socorro. Estábamos un equipo, en esa tragedia, estábamos un equipo de intervención sacando, digamos, excavando una penetración para una persona y la familiar era ahí, no se quería ir. O sea, posiblemente ya la persona estaba muerta, pero nosotros estábamos sofocados, era ya el calor, nos íbamos a marear del hambre. Entonces
Entonces frenamos un descanso de 15 minutos y nos volteamos a comer y nos fuimos hacia el sitio de descanso y lo que hizo la familiar fue coger una de las palitas y ella solita empezó a acabar. O sea, ¿usted cree que uno es capaz de comer? No, pues o sea, claro lo que que no. entonces todas esas situaciones como esas, estresores como esos, no necesariamente es el llanto ni eso, entre otros, pero situaciones de ese estilo generan en todos nosotros, digamos, algún tipo de sentimiento. Eso lo llaman, hay unos estudios muy bonitos del tema que se llama un síndrome de la compasión, y son precursores de un proceso muy delicado que se llama síndrome de estrés agudo o estrés postraumático. Entonces, esos son de las cosas más peligrosas que nos pueden llevar a padecer a las personas que trabajamos en la respuesta directa, bomberos, policías, soldados, socorristas, y es bien delicado. Camilo, pensando precisamente en esas personas que quedan atrapadas, en el caso muy reciente, las historias que empieza uno a conocer con los sismos y con este terremoto reciente de México, desde el DAGRED, por ejemplo, se impulsa mucho el conocido kit de emergencia que se menciona mucho en los medios de comunicación después de una tragedia, pero que va perdiendo vigencia, porque no estamos acostumbrados a eso. Pues realmente, si hoy un televidente está viendo Punto de Giro, no va a decir, aquí tengo mi kit de emergencia debajo de la cama, porque no es tan común en nuestra cultura. ¿Qué tanto se promueve desde la dirección ese kit? ¿O qué es lo básico que sí se debe tener? Ve, Marce, eso es sencillo. Nosotros lo promovemos y hay que entender las diferencias que tenemos con otros países. Para nosotros un kit de emergencia es distinto a lo que es para un americano, por ejemplo. El americano, o para un evento distinto como puede ser un huracán. Yo para el huracán me preparo de una forma distinta. El huracán le puedo hacer seguimiento. Sí, claro. Me puedo preparar con días, ¿cierto? Nosotros aquí lo que recomendamos es, primero, identificar el entorno. ¿Qué riesgos tengo yo en el entorno? Y prepararme para tal. Es tener, para mí lo básico es tener información, puntos de encuentro con familiares y amigos, y es tener unos kits básicos. Yo no recomiendo, pero no soy de los que vamos a tener grandes cantidades de alimento, porque también las condiciones sociales nuestras tampoco nos invitan a tener grandes cantidades de alimentos guardados, pues. Pero sí tener unas linternas con baterías, tener... Un pito, ese pito no es muy... El pito... Pues el pito es una persona... El Titanic funcionó muy bien en la película. Sí. Pero más, el pito sí sirve, pero digamos que pues nadie va a cargar... No, pero está en el kit. Pero es que ahí es donde los kits también son debatidos, no los debato yo, son debatidos según la tragedia. Según la Sí, tragedia. uno coge y en el primero el momento. hijo y después el morral, Exacto. pues, sí, obviamente. ¿Dónde vas a guardar un morral? Entonces lo tengo guardado en el cuarto útil, detrás de la llanta vieja No, que precisamente llegó es eso, es decir, es debajo de la cama, es como el... y debajo como de el la kit. cama aquí es... ¿Quién dejó las llaves del morro? No, debajo de la cama. Por eso, aquí es simplemente estar preparado, conocer cuáles son mis riesgos y tener elementos que me permitan atender cualquier situación. Lo básico, una linterna para poder en las noches, agua para poder tener algo que tomar, unas baterías extras, digamos que una alimentación básica, pero es una alimentación no perecedera, ¿cierto? Pero dentro de todo esto, yo lo que invitaría a la gente es conocer su entorno, a qué riesgos está expuesto y prepararse para esos riesgos. Y un punto de encuentro y un plan de evacuación, es decir, ¿qué tengo que hacer? No ir, y lo pongo porque lo he vivido, ante una inundación, una creciente de una quebrada. Si yo vivo en una quebrada, no vaya a mirar cómo está el río crecido, más bien aléjese del río crecido y váyase a un sitio donde usted pueda tener protección para usted mismo. Eso es básicamente. No queremos irnos y ya nos están diciendo que despidamos sin una última pregunta que la hace mucha gente en general cuando está, sobre todo últimamente en apartamentos. Juan Andrés, uno a veces toca las paredes y dice, no, esto es drywall. ¿Eso es peligroso o no es peligroso? Uno le da a uno la sensación de que se va a caer más fácil y uno dice, qué rico que fuera más fuerte el apartamento. ¿Es peligroso o no? El drywall es una partición liviana. Entonces, si es liviana, pues se va a tender a caer menos, y si se cae te pega menos duro. Hace menos daño. Que esté bien puesto, sí, como partición. Eso no es un elemento estructural para soportar cosas, porque se ha visto que lo utilizan también para soportar, y lo hemos visto, no en construcciones grandes, pero ubicado se ha donde visto. debe ser no genera peligro. Sí, no, para nada. La técnica. No nos tenemos Las que normas ir. constructivas están, Marce. Si aplicamos Ahí está las la normas regla, constructivas sí. ¿Cómo son? como son, El reglamento. no tenemos problemas. Exactamente.
Muy bien, señores, muchas gracias por acompañarnos, por ustedes. compartir sus experiencias con nosotros, los consejos que nos han dado. La idea es aplicarlos. Lo primero es dominar el pánico cuando suceden este tipo de tragedias. Es lo más difícil, pero es lo primero que hay que hacer. Controlarnos, pensar, conectar siempre pues como la cabeza para saber qué hacer cuando suceden este tipo de cosas, y eso puede salvar nuestra vida y las de las personas que nos rodean. Esperamos que les haya quedado claro entonces todos estos mensajes en caso de que suceda una tragedia en Medellín del tipo que estábamos hablando. Este fue Punto de Giro. Recuerden que ustedes nos pueden ver en las repeticiones los jueves a las 3 de la tarde y en otros horarios pueden ver la repetición de este programa. Mañana Andrea y Rizaloca estarán con otro personaje en Punto de Giro, que está martes, miércoles y jueves. Nos vemos entonces la próxima semana y que tengan una buena noche.